Muy bien. Bueno, lo que vamos a ver ahora es derivada por definición. Muy bien. Bueno, mira, acabo de graficar una curva y una recta. Y se cortan en 2 puntos, ¿sí? Supongamos que este punto se llama X y este punto va a ser la función f evaluado en X. Y supongamos que este punto que está acá, que la distancia entre estos 2 puntos, esta distancia o este incremento, lo vamos a denominar H. Quiere decir que este punto que está acá es X más H. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, la respuesta que voy a obtener acá, esto va a ser F evaluado en X más H. Entonces, tengo 2 puntos, 2 pares ordenados. Acá tenés el punto o el par ordenado X, F de X, y acá tengo X más H, F de X más H. Bien. Entonces, en estos 2 puntos, supongamos que este punto lo llamo el punto X1 y 1. Y este es X2 y 2. Si yo quisiera encontrar la pendiente de esta recta, la pendiente M de cualquier recta es menos I1 sobre X2 menos X1.
Esa es la fórmula de la pendiente. ¿Qué pasa si yo hago que h tienda a 0? Ahora, si ese incremento tiende a 0, voy a buscar un límite. Ese límite va a ser el límite con h tendiendo a 0 de esta pendiente m. Pero si h tiende a 0, esto se va a ir achicando, 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 y la distancia entre x y x más h va a ser solamente un punto. Por ende, la recta que cortaban estos dos puntos así, ahora va a cortar en un único punto, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque el incremento va a ser muy pequeño, va a cortar en ese único punto. Sí. Entonces esa recta va a ser tangente. Las rectas cuando cortan pueden ser... ¿Qué quiere decir que una recta es tangente a una curva? Yo tengo una curva y tengo una recta tangente a esa curva. Lo que me está diciendo es que esta recta es tangente a esta curva, ¿por qué? Porque la corta en un único punto, pero no la atraviesa de un lado al otro, como esta, que viene de este sector y la está atravesando. La toca y sigue del mismo lado. ¿Se entiende? Sí, y esta, ¿qué no es tangente? ¿Qué es? ¿Está? Sí. Es una recta secante. Las rectas son, entre rectas pueden ser paralelas porque no se cortan y secantes. Y después, dentro de esas, perpendiculares si se cortan a 90 grados. Y no existe la definición entre curva y recta de paralelo, porque no puede ser paralelo una curva o una recta. Ahora, cuando en el mismo punto tienen la misma pendiente, dos rectas si tienen la misma pendiente son paralelas. Ahora, una recta y una curva si tienen la misma pendiente en ese punto, esas se denominan rectas, no rectas, perdón, son tangentes. La recta es tangente a la curva en ese punto y quiere decir que tienen la misma pendiente. ¿Está claro? Sí. La pendiente de la recta es constante, la pendiente de la curva varía punto a punto. Bueno, entonces, lo que dije es que estarían tocándose en un único punto estas rectas acá. ¿Y esto cómo hago? I2. ¿Quién es I2? F de X más H. F de X más H. Menos I1. I1. F de X. Sobre X2. X más H. Menos X1. X. Bien. Esto sería calcular la pendiente reemplazando los puntos. Hice esto, I2 menos I1, entonces esto es la pendiente. Ahora, fíjate, X, lo voy a cancelar con X, y ahí me queda que el límite
cuando X tiende a H, perdón, H tiende a 0, de f de X más H menos f de X sobre H. Esto va a ser, por un lado, la fórmula de la derivada por definición. ¿Y qué es la derivada por definición en definitiva? Es la pendiente de la recta tangente en un punto. ¿Por qué sé que es tangente y no como esta que corta en dos puntos? Porque H tiende a 0, entonces X y X más H van a estar a un puntito de distancia y por eso va a ser tangente. ¿Hasta ahí estamos bien? Dos cosas. Sí. Va a ser tangente porque intentamos que H se achique lo máximo posible para que corte en un punto solo y sea tangente. Sí, porque vos lo hiciste tender a 0. Ok. Y la otra, arriba no se puede resolver ahí, la f de x. No, ahora vamos a ver cómo se resuelve en cada caso. Listo. Bien. Esta es la fórmula para resolver las derivadas. Bien. Teniendo esa fórmula, ahora vamos a ir a un ejemplo que diga lo siguiente. Hallar la derivada por definición ¿a dónde te fui? De y la ecuación de la recta tangente en X igual 1. Bueno, ese sería mi ejercicio. Acá le vamos a agregar un cuadrado. Muy bien. La fórmula era el límite cuando H tiende a 0 de f de X más H menos f de X todo sobre H. Bueno, esa es la fórmula. ¿Qué quiere decir f de X más H? Bueno, si yo dijera f de 2, reemplazo acá un 2 y reemplazo acá un 2 y hago las cuentas, ¿sí o no? Sí. Si yo dijera f de 5, lo mismo con 5. Si dijera f de A, reemplazo la X por A. Si digo f de X más H, voy a reemplazar la X por X más H. Entonces, voy a hacer el límite
cuando h tiende a 0 de x más h al cuadrado, estoy reemplazando, evaluando en x más h. Porque la función era x cuadrado más 2. En donde está la x escribo x más h al cuadrado más 2. Menos f de x, la función x cuadrado más 2. Todo esto ¿Por qué menos x cuadrado más 2? porque es f de x, Ah, que es esto. Bien, sí. todo sobre h. Bien, acá desarrollo el cuadrado del binomio, que es el primero al cuadrado más el doble, siempre lo mismo. El límite de h tendiendo a 0. Me queda el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ay, cualquier cosa escribí. El segundo al cuadrado. ¿Entendés lo que hice? Sí, sí. Cuadrado binomio. Más el 2 que estaba afuera y el menos delante del paréntesis que hace con estos signos. Cambia los signos. Menos x cuadrado menos 2. Todo eso sobre h. Estos que están acá atrás, que les cambiaste el signo, se tienen que cancelar. Fíjate, acá tengo x cuadrado positivo, x cuadrado negativo. 2 negativo, 2 positivo. Y entre los otros, lo que tenés que hacer es sacar factor común. Factor común, ¿qué podés sacar? H. Claro. Entonces, vas a sacar factor común h y te queda el límite de h tendiendo a 0. Arriba saco factor común h y me queda 2xh dividido h, 2x más h cuadrado dividido h, h. Todo esto sobre h y ahora se va a cancelar la h con la h. ¿Bien? Sí. Y ahí evalúas en 0. Entonces decís, esto sería 2x más 0. O sea, 2x. ¿Por qué hicimos todo este lío? Porque si yo evalúo acá, fíjate, cuando h tiende a 0, f de x más 0 es f de x menos f de x, esto sería 0, y h es 0. 0 sobre 0 es una indeterminación. Esto es 0 sobre 0, siempre va a ser 0 sobre 0, y por eso hago todo este trabajo para salvar esta indeterminación, que termina siendo un límite. ¿Bien? Sí. Una cosa más. Voy a volver un poquitito a la página anterior. Esto lo vas a ver ahora en física, lo vimos. ¿Te acordás que yo decía? Esto es el triangulito de la variación. Sí. Bueno, esto es la variación en y sobre la variación en x.
Cuando esto tienda a 0, este delta que estoy utilizando, cuando h tienda a 0, esto se llama infinitesimal. Cuando esto sea muy, muy pequeñito, esto va a ser, ese delta va a ser de esta forma. Delta I sobre delta X. Y esto no es otra cosa que la derivada, que le ponemos una apóstrofe, de la función f. ¿Bien? Esas dos nomenclaturas, delta I sobre delta X y f' se utilizan para derivada. Entonces yo voy a decir que la derivada de esa función es 2x, porque 2x más 0 es 2x. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bueno, ya hicimos la parte más difícil. Una vez que yo tengo esto, yo me dice que hasta acá lo que hice es hallar la derivada por definición de todo esto. Esto es lo que hice, vamos a llamarlo A. Y ahora la ecuación de la recta tangente en x igual 1. Esto vamos a llamarlo B. Eso, la ecuación de la recta tangente en x igual 1, yo voy a tener infinitas rectas tangentes. Y nosotros cuando vimos acá, dijimos que cuando esto tienda a 0, esto iba a ser una recta tangente. ¿Está bien? Sí. Entonces, esto, la derivada era la pendiente de la recta tangente, ¿sí o no? Porque la saqué de acá, de M, la fórmula de la pendiente de una recta. ¿Está bien? Sí. Quiere decir que si yo evalúo, recordad que la ecuación de una recta es igual I igual a M por X más B, o a MX más B, en donde M era la pendiente y B la ordenada al origen. Bueno, vamos a poner I sub T por I tangente. Si yo evalúo a la derivada en 1, porque me piden X igual 1, yo voy a tener la pendiente para X igual a 1. Esto sería 2 por 1. Quiere decir que esto que está acá, en la medida que yo vaya reemplazando X por distintos números, me va a ir dando las infinitas pendientes de las infinitas rectas tangentes. Entonces, ahora esto me dio 2. Yo ya sé que I tangente es de la forma 2x más b. Me falta averiguar b, que es la ordenada al origen. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bueno, yo sé que la recta que estoy averiguando y la función, que en este caso es una parábola, en ese punto se cortan. En x igual 1 se van a cortar. Por ende, si yo hago f evaluado en 1, el par ordenado que me dé como respuesta va a pertenecer tanto a la pendiente como a la recta, porque justo ahí se cortan. ¿Se entiende? Ahora te lo Sí. muestro. Entonces, esto es 3. El par ordenado que me está dando como respuesta, yo sé que cuando x vale 1, y vale 3. Para reemplazar acá. Y vale 3 cuando x vale 1. Y ahí puedo despejar b. Esto es 3 menos 2 igual a b. B
es 1. Entonces, la ecuación de la recta tangente es 2x más 1. ¿Bien? Y ahí hallé la derivada por definición y la ecuación de la recta tangente. Si vos te fijás y querés graficar, mirá, es fácil. Lo primero que tengo para la recta, yo sé que va en el punto 1, 3, acá. Por ahí pasan las dos. ¿Sí o no? Sí. Y a su vez la ordenada al origen de esa recta es 1. Está ahí. Entonces, no me pide que grafique, pero te lo estoy haciendo para que lo veas nada más. Bien. Y ahora voy a graficar la parábola. La parábola no tiene B. Al no tener B, está centrada. X cuadrado más 2. Acá, en 2, está la ordenada que a su vez, en este caso, también es el vértice. ¿Por qué digo eso? Porque no tiene término B. Entonces está centrada. Tengo el vértice en 2 y va para arriba, no tiene raíces. Entonces, ya está. Ya la puedo graficar. Sé que salgo de acá y tengo que pasar justo por ahí. Entonces hago así, toco y sigo creciendo. Y si de acá a acá hay un punto, para acá también, paso por ahí y ahí tengo la gráfica de mi parábola y mi recta, que estoy mostrando qué es lo que está pasando. Pero lo importante es esta parte y esta parte. Hallar la derivada por definición, hallar la ecuación de la recta tangente en un punto. ¿Bien? Sí. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, ¿para qué voy a dejar de compartir? Voy a dejar de grabar.